Ahí está grabando. Ahí está. Bueno, entonces chicos, las últimas semanas hemos estado estudiando las superficies cuádricas. Habíamos visto la superficie esférica, el elipsoide, y hoy que eran cuádricas cerradas y con eje de simetría, hoy nosotros lo que vamos a ver son el hiperboloide de una y dos hojas y el paraboloide hiperbólico y el paraboloide elíptico. Estas son superficies cuádricas que dejan de estar cerradas y están abiertas. Así como recuerden que ustedes, nosotros cuando habíamos visto las secciones cónicas, sí, habíamos visto secciones cerradas y abiertas. Entonces, esto es lo mismo, pero espacialmente. Eh, estas superficies, nosotros las es importante estudiarlas justamente porque permiten generar o diseñar cáscaras que permiten cubrir grandes superficies, o sea, ustedes lo van a ver en estructuras 4, y generan realmente estructura, o sea, o obras de arquitectura realmente increíbles. O sea, las superficies cuádricas, sus generatrices y sus directrices son secciones cónicas, o sea, ya sea circunferencia, elipse, parábolas o hipérbolas, y dependiendo de cuál de estas, ¿sí?, secciones cónicas giran en torno a un eje o rotan en torno a un eje, es la superficie que genera, ¿sí? Entonces acá tenemos con O centro de sea, fricción, eje perdón Vicky, sí, hay veces que no pueden rotar, o sea, no generan la superficie por rotación, pero sí se desplazan, por ejemplo, a lo largo de otra cónica, de sí, otra línea. perdón, esas serían las que no tienen centro de Claro, que simetría. pueden no necesariamente ser de rotación. Es mucho más fácil, más, más fácil de visualizar cuando lo pensamos con rotación, porque ¿Sí? pensamos una línea que gira, ¿no es cierto? Una figura que la ponemos a dar vueltas alrededor de un eje. Pero hay algunos que no son de rotación. Bien. Entonces, nosotros teníamos, retomando de vuelta, teníamos la superficie esférica, el elipsoide, donde el elipsoide teníamos un caso particular en que a veces una de las secciones era una circunferencia cuando esos semiejes eran iguales, y entonces ahí decíamos que ese elipsoide era además de revolución. Tenemos el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. Dependiendo también en estos casos, ¿sí?, podemos tener hiperboloides de una o dos hojas cuya sección, ¿sí?, en este caso sea una circunferencia o una elipse, y ahí también en ese caso estamos hablando de revolución o no revolución. Entonces eso es importante tener en cuenta. Lo que también Eh, nosotros tenemos que... no, digo Sí, que todas estas superficies que vemos en el espacio, las tratamos desde la geometría analítica, o sea, es un conjunto de puntos, uno al lado del otro, que constituyen una superficie. Por lo tanto, si esos puntos están en el espacio, son posibles en un sistema de ejes cartesianos con los tres ejes, vamos a ponerle, digamos, cada punto tiene su identificación. Nosotros vamos a encontrar, o le vamos a dar, una ecuación que corresponde a cada una de las superficies. En esa ecuación, ustedes van a ver que están las tres variables, x, y, z, elevada al cuadrado, a diferencia del plano que estaba la 1. De ahí viene lo cuádrico, no es de cuadrado, que está elevada al cuadrado. Y van a ver que tienen, en general, son todas con tres términos, igualadas a cero. Ya vamos a ver que las últimas no. Pero hay tres términos.
Cuando, por ejemplo, en el hiperboloide o en el elipsoide también, cuando dos denominadores son iguales, quiere decir que hay una sección que es de revolución. Entonces, una de las En este secciones caso, da circunferencia. ¿sí? Bien. Entonces, lo que nosotros también decíamos es que estas son superficies con centro de simetría. ¿Qué significa esto? Que si nosotros encontramos un punto de esa superficie y trazamos una recta que pasa por el centro del eje de simetría, vamos a encontrar otro punto que es homólogo a este, entonces que es igual, que tiene las mismas condiciones en relación a ese centro. Por O sea, eso nosotros un punto que también es de la superficie y que está a la misma distancia que la superficie, pero del otro lado, como en las antípodas, si lo pensáramos con la Tierra, ¿cierto? Claro, como pensáramos en los polos, digamos, en el polo Los norte, polos, sí. están exactamente a la misma distancia del Del centro de centro. la Tierra, ¿sí? Pero de dos lados distintos. Entonces, esto es importante tener en cuenta para entender si nosotros le preguntamos, hacemos una pregunta teórica, ¿sí? ¿Qué significa cuando es con eje de simetría o no lo es? En este caso, de vuelta, repetimos este concepto que habíamos hablado recién con el ALE, de que en el caso que dos de estos semiejes sean iguales, ¿sí? Aparece esta sección, deja de ser una elipse, aparece una circunferencia y entonces denominamos esta superficie como una superficie de revolución. Entonces, eso también es importante, porque muchas veces vamos a preguntar nombre, ¿sí? ¿A qué superficie corresponde esta ecuación? Y ustedes tienen que contestar, ¿es un hiperboloide de una hoja de revolución? Por otro lado, O sea, vamos a ir de la gráfica a la ecuación y de la ecuación a la gráfica. Vamos a ver a qué corresponde cada una. Nosotros vamos a ir y volver, vamos a hacer el gráfico correspondiente a la superficie y vamos a estudiar su ecuación. Eso es mayoritariamente lo que vamos a hacer. por otro lado, nosotros tenemos las cuádricas sin centro de simetría, ¿sí? Donde aparece el paraboloide elíptico, el paraboloide de revolución, o sea, que significa que justamente esta sección deja de ser una elipse y pasa a ser una circunferencia, y después tenemos el paraboloide hiperbólico, que es esa como montura, digamos, de caballo, que si nosotros trazamos y si nosotros tenemos el sistema de ejes coordenados, ¿sí? X, Y Z, nosotros tenemos un punto y pasamos por el eje, ¿sí? Y del otro lado no hay nada, no podemos encontrar un punto, ¿sí? Homólogo. Homólogo. Por lo tanto, no hay no tiene un centro de simetría. Tiene un eje, ¿sí? En este caso, el eje Z es el eje de rotación, y en este caso, si si A y B son diferentes, es una elipse, y nosotros cortamos esto, vamos a tener elipses, y en este caso, cuando los dos semiejes son iguales, tendremos circunferencias. En O este sea, caso, si nosotros seccionamos esta superficie, que es el paraboloide hiperbólico, tendremos parábolas o hipérbolas. En este caso con planos tendremos... verticales, como con el ejemplo que vemos. Ahora, con planos paralelos al XY, en el ejemplo de la izquierda, en el paraboloide elíptico, tendremos elipses. A medida que nos acercamos al plano XY, van a ser cada vez más chiquitas. Y Hasta que cuando cuando toca llega el al plano plano, X, es es un punto. un puntito.
Y en el otro, el del centro, que es el de revolución, serán todas circunferencias cortadas con planos paralelos al XY, digamos, con Z positivo, hasta el infinito. Para Z negativo no hay intersección. ¿Sí? Y con Y en planos este caso, verticales que contengan el eje Z, van a dar todas parábolas. ¿sí? Obviamente que estas superficies pueden pueden tener su eje de rotación tanto en el eje X, Y o Z, obviamente, y pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es entender el tipo de superficies que nosotros estamos generando. Ahora bien, vamos a empezar con lo que es la hiperboloide a una hoja, ¿sí? El hiperboloide es muy utilizado en la arquitectura y nosotros tenemos que recordar un poco lo de las secciones cónicas. O sea, si nosotros estamos hablando de un hiperboloide, ¿sí? Nosotros podemos pensar que esta fórmula está en relación, ¿sí?, a lo que es la hipérbola, pero deja de estar en el plano y pasa a estar espacialmente, pasa a desarrollarse espacialmente. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de una superficie en el espacio, inmediatamente, ¿qué término aparece? ¿Qué me puede decir? La Z. Nosotros en el plano Z. tenemos a X, a Y, y en el espacio Superficie parece Z. tenemos a Z. Entonces, miren cómo yo acá tengo la ecuación de la hipérbola, que recuerden que tenía un término positivo y uno negativo, y esa era la manera de yo reconocerla, a diferencia de la elipse. Y después nosotros, en este caso, tenemos una ecuación que ya es del hiperboloide de una hoja, donde aparece el término Z, ¿sí? Y también uno de los términos es negativo. ¿Alguien se acuerda qué significaba ese eje negativo, ese término negativo en la hipérbola? Puede ser, profe, depende a qué eje era. Claro. Exactamente, nosotros en la hipérbola decíamos que el eje real, ¿sí?, donde estaban ubicados los focos y los vértices, digamos, de esa hipérbola, era positivo. Y el eje imaginario, que es decir, que la hipérbola no tocaba ese eje, ¿sí?, era el término negativo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al espacio, el término negativo, y miren acá este dibujo, donde X es negativo, este es X y este es Y, donde X es negativo, nos está diciendo que esta superficie no toca, ¿sí? Es como que no corta ese eje. Entonces es importante entender esta cuestión, ¿sí?, para poder entender qué tipo de superficie estoy trabajando. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, donde esta superficie rota, o sea, cambia de posición, el término negativo, miren que es Z. ¿Por qué? Porque ese es su eje de rotación, ¿sí?, pero no lo toca. Entonces, no hay puntos de intersección con ese eje coordenado. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Si ustedes recuerdan, con la hipérbola tenía un término positivo y uno negativo. En el paraboloide de una hoja, que es el que estamos viendo ahora, se genera esa superficie por rotación de una hipérbola, o se desplaza la hipérbola, alrededor del eje imaginario. Fíjense que es el que tiene el término negativo, es el que nunca es tocado, pasa por el centro de la superficie. Cuando lo veíamos en el plano, también le llamábamos, teníamos el eje real y el imaginario. El real donde están los vértices y los focos. El imaginario es el que pasa por el medio, que nunca toca la superficie.
Y es el que en este caso tiene el signo negativo. El único término con signo negativo. Exactamente. Ahora bien, chicos, si yo tuviera que sin pasar a la próxima diapositiva, y tuviera que pensar de esta superficie, ¿sí? ¿Cuáles son las trazas que se generan sobre los diferentes planos coordenados? O sea, si yo corto, ¿sí? Esta superficie en el plano XY, en el XZ y en el YZ, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿qué forma, digamos, qué cónica voy a poder observar? Si yo corto, ahora vamos a si yo corto en el YZ, ¿qué cónica voy a descubrir? Si yo secciono... Como si fuera una guillotina, así, corto. Si así, y le corto. ¿Qué creen? Parábola, dice Julieta. No, no precisamente. Fíjate que sería una línea cerrada. Es una de las cónicas cerradas. Ahí está, Vicky dibujó muy bien el plano, digamos, está una parte del plano. Recuerden que es infinito. Una elipse, en el caso de que A y B, fíjense que yo sacando en X, en ese plano, corta el eje X en 0. Entonces, el término negativo se hace 0 al cuadrado de 0, 0 dividido a, todo eso desaparece. Y nos queda la ecuación de una elipse. ¿Sí? Una variable al cuadrado sobre un semieje más otra variable al cuadrado sobre semieje. Los dos con signo positivo es una elipse. En el caso... Dale, Vicky. Dale. Perdón, en el caso de que estos dos términos fueran iguales, que B fuera igual a B, ahí tendría, en ese caso en particular, una circunferencia en lugar de una elipse. Si yo tengo que cortar esto en ese otro plano, en el XY. En el XY. Marcale cómo quedaría la traza, la marca. Uno por ahí y otro por acá. Hipérbola, ¿no sería? Hipérbola, sería una hipérbola, porque si estoy en el XY, Z desaparece en la ecuación. Y me queda menos X cuadrado sobre Y cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Esa es la ecuación de una hipérbola. O sea, lo podemos ver por la gráfica, pero también nos podemos guiar por la ecuación. Cuando yo estoy en un plano trabajando con dos ejes, el otro se anula el tercer eje. Y entonces ahí yo miro la ecuación y ¿qué me queda? Dos términos, uno negativo, uno positivo, igualado a 1, es hipérbola. ¿Sí? Entonces, es importante, chicos, también no depender siempre de la fórmula, sino también poder analizarlo y poder racionalizar lo que estamos viendo. O sea, ustedes saben ya por sistemas, digamos, esto de las secciones, de que yo corto. Entonces, bueno, a ver, si yo corto este hiperboloide, ¿qué obtengo? ¿Sí? Entonces, en un sentido, en el otro sentido. Entonces, esto es importante porque de esta manera yo empiezo a reconocer y entender qué estoy haciendo cuando me piden las trazas, ¿sí? Sobre los diferentes planos. Racionalizo, lo entiendo espacialmente y no tengo error, digamos, tengo menos chances de equivocarme. En este caso, acá de vuelta, es mostrarles nuevamente lo mismo que ustedes resolvieron recién, donde si nosotros tenemos, en el caso de que Z es 0, ¿sí? Tenemos la ecuación de una hipérbola. En el caso donde Y y 0, tenemos nuevamente la ecuación de otra hipérbola, ¿sí? Y en el caso donde X es 0, donde era ese eje imaginario, tenemos la superficie, la ecuación de una elipse, y en el caso eventual donde B sea igual a B,
Claro, B sea, igual a claro, C, B o los igual a- dos C, o los dos B. Claro. o los dos B o los dos C, tendríamos una circunferencia. Esta, ¿sí? Es denominada la garganta de la hipérbola, ¿sí? Entonces, es ese punto, ¿sí? Donde la circunferencia o la elipse es más chica, es en el punto Es donde la- es más chiquita, digamos. Y después, cuando a medida que y, se va alejando del origen, se agranda infinitamente, ¿sí? y Entonces, es sobre esa elipse o circunferencia donde están ubicados, hay dos puntos que son los vértices. Los vértices de la hipérbola estarían formando parte de esa circunferencia o elipse. ¿Mm? ¿sí? Coincidirían. Entonces, eso es importante a tener en cuenta cuáles son esos semiejes que le están dando ese A y ese B o ese B y ese C, dependiendo de cómo está posicionada la hipérbola, corresponden a los datos de la garganta, ¿sí? Ahora Miren bien, qué lindos hiperboloides que han hecho la gente por todas partes. ¿Mm? hay muchos, hay muchos. Nosotros en Córdoba tenemos, no sé ni siquiera si es un hiperboloide, pero casi que es como un hiperboloide rotado, digamos, el faro nuestro. Ah, el O no faro. sé. El El faro nuestro no hiperboloide, haciendo honor a la verdad, ahora que veo las fotografías estas, sí, es estas son regladas. puede ser, la podemos obtener trabajando con rectas, como fíjense en los dos ejemplos, el del medio y el de la derecha, están trabajados con rectas. Si nosotros imaginemos un cilindro, como una jaula, que tiene base arriba, base abajo, y todos los ¿Alguna vez, costados. perdón, Ale, sabes qué puede ser? ¿Alguna vez jugaron a los palitos chinos cuando eran chicos? Ah, eso sí. Ah, díganme que no soy tan vieja y que se sigue jugando a los palitos chinos. Y Entonces, no, cuando si no está en el celu, no se juega. no, sí, qué horror, pero ese era un juego muy divertido para jugar en cualquier lado. Entonces, si yo agarro todos los palitos chinos por el centro, digamos, y Que sabía después venir como que, una argollita que se los contenía. Esa sería la garganta. exacto, y Y después todas esas rectas esos que yo palitos puedo. chinos, esas rectas, giran alrededor de ese eje, digamos, que es la argollita, digamos, que lo sostiene, o nuestros dedos, y generan en sí Una superficie. un hiperboloide. O sea, la podemos obtener de dos maneras. O con rectas, esta superficie pertenece al grupo de las regladas y al grupo también de las cuádricas. Lo podemos obtener por rotación, ¿no es cierto?, o desplazamiento de una hipérbola, o por haciéndolo con líneas rectas. Lo mismo con el Entonces, paraboloide hiperbólico. hiperbólico. El El de dos paraboloide maneras lo hiperbólico podemos obtener. también lo podemos hacer también puede ser una superficie reglada, que en sí es de la forma en la que se arma la estructura, si nosotros tenemos que llevarlo a la Como construcción, un ¿sí? encofrado, digamos. Lo El haríamos con. encofrado es la superficie, pero todo lo que es la armadura, digamos, el hierro que se le pone para que esto se sostenga, lo ponemos siguiendo la lógica de las superficies, o sea, de las superficies regladas. Ahora bien, chicos, vamos a hacer como un ejercicio. Nosotros acá estamos viendo, ¿sí? Este puente que a su vez es un hiperboloide desarrollado a través de las rectas, ¿sí? Es una superficie reglada, pero a la vez esa cáscara de vidrio, digamos, sería esta superficie cuádrica. O sea, O sea que están los dos como... lo podemos abordar tanto de una manera como otra. ¿sí? Admite trabajarlo de las dos maneras. Bien. Entonces, acá que nos está diciendo este puente, muy interesante, cruza, ¿sí?
atraviesa una calle, digamos, vincula dos edificios en Manchester. ¿Y qué nos está diciendo? Que el largo total del puente, o sea, de una punta a otro del puente, es de 16 metros. Por otro lado, nos dice que el diámetro de la garganta es de 6 metros. Si me está hablando de diámetro, ¿sí? ¿Ustedes qué es esa sección cónica que forma la garganta? ¿Es una elipse o es una circunferencia? Una circunferencia. Circunferencia. Una circunferencia, por lo tanto, este elipsoide, este paraboloide de una hoja, ¿es o no de revolución? Hiperboloide, perdón. Sí, es de revolución. Sí, no dije hiperboloide hoy, perdón. No, es que es fácil confundirse con todo esto, un trabalengua. Este hiperboloide de una hoja, ¿es de revolución o no es de revolución? Sí, es de revolución. Sí, es de revolución, exactamente. Y después nos está diciendo que esta hipérbola, dice, se desarrolla alrededor del eje Y, ¿sí? Y que su centro de simetría coincide con el centro de este puente. Ahora les pregunto yo, si este hiperboloide se desarrolla alrededor del eje Y, en términos de esta ecuación, ¿qué significaría? ¿Que el eje Y sería positivo o negativo en la ecuación? Negativo. Claro, ¿qué signo tiene el término que lleva la variable y al cuadrado? Tendría signo negativo. Sería negativo. Entonces, así como en grandes rasgos, sin tener en cuenta los datos específicos, ¿alguien me puede decir cuál sería la ecuación de una hiperboloide genérico, digamos, con estas características, posicionado igual que este puente? La armemos entre todos, Vicky. ¿Qué tiene una ecuación sí o sí? ¿Qué tiene que tener? El signo igual. Vamos a empezar por lo más obvio. Vamos por el signo igual. ¿Igual a qué? ¿Igual a 0 igual. o igual a 1? A 1. Igual a 1. Igual a 1. Bien, ya tenemos entonces un miembro de la igualdad es 1, vamos a construir el otro. Estamos en 3 dimensiones, entonces vamos a necesitar 3 líneas de fracción. X y Z. Claro, arriba que van las variables elevadas al cuadrado. Entonces, y x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. ¿Y abajo? ¿Qué ponemos abajo? ABC. ABC, la genérica podemos poner A al cuadrado, B, B al cuadrado y C al cuadrado. y Son los C al 3 cuadrado. semiejes. Perfecta, esa es la ecuación. Pero a ver, nos falta algo. Perdón. Nos faltan los signos, ¿sí? de esta ecuación. Entonces, ¿cuáles son los términos positivos y cuáles son los términos negativos de esta ecuación? Recién dijeron cuál era el negativo. ¿Positivo o negativo? X es positivo, igual que Z. ¿Y? Ah, bien. Entonces, Y es negativo. Muy bien. Perfecto. Esa es la ecuación que representa este tipo de superficies en el espacio desarrollado alrededor del eje Y. Ahora, del eje Y, claro, sí. Entonces por eso ahí está negativo. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar específicamente la ecuación a la cual responden todos los puntos que componen esta superficie, para de esa manera yo voy a poder trabajar, ¿no es cierto?, hacer cálculos teniendo eso. Para eso tengo que encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Sí? Perdón, ¿qué era SCC? Centro del SCC. Sistema de coordenadas cartesianas. O sea, el 0, 0, 0. Donde se cortan los 3 ejes, se corta el Y con el X y con el Z. Y coincide el centro con el centro del sistema con el centro de la superficie.
Entonces, ahora bien, chicos, les pregunto. Habíamos dicho entonces que al eje Y no lo corta, pero nosotros al eje X y al eje Z, sí, y teníamos el diámetro, ¿sí? De esa garganta, que nos estaba diciendo el diámetro de esa garganta, ¿sí? Que era de 6 metros. 6 metros el diámetro. De diámetro. Por lo tanto, ¿cuáles serán, si el centro de coordenadas es ese, cuáles serán los puntos de corte que tiene, ¿sí? O sea, si el diámetro es de 6, ¿cuánto vale el radio? El radio. 3. 3. El ¿Y radio todos vale los 3. radios son iguales? Sí. X, Sí, Z, no, o sea, entonces va a valer 3 Perfecto. para el Z Entonces, y 3 y para el X. ese 3, ¿sí? Que es ese radio al cuadrado, ese semieje, ¿sí? Debajo de, ¿a qué término corresponde? Lo pongo debajo de X, de Y, de X Z. y Z. Exacto. Entonces yo voy a tener 3 al cuadrado y acá 3 al cuadrado. ¿El B lo conozco? No. No. Por lo tanto, justamente este B es el que yo tengo que descubrir, ¿sí? Para poder completar la ecuación. Porque no la tengo, no me lo da. Ahora bien, entonces, ¿cómo hago yo para poder resolver y obtener el valor de B? ¿Cómo creen que lo podemos hacer? Hay un artilugio, que ya lo hemos usado antes con algunas cónicas. utilizando el Pues, punto ¿Alguien tiene? que pertenece. Claro, nosotros conocemos que hay un punto que pertenece a la superficie y nos dan las coordenadas de ese punto. Entonces, si sabemos que eso pertenece, simplemente digo, si ese punto es de la cónica, tiene que cumplirse la ecuación y verificarse la ecuación. Por Entonces, lo tanto, empiezo yo haciendo ¿qué? 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 4,5 me parece, ¿no? 4,5. 4,5, perdón, 4,5, este es 8, perdón. 8 sobre b al cuadrado más 0 sobre 3 al cuadrado es igual a 1. Y ahora, And now what? ¿Qué facciamo? Vamos pasando ¿qué los hace? términos, ¿o no? Bueno, podemos resolver algunas. Por ejemplo, 4,5 al cuadrado lo dividimos 9 y tenemos un valor ahí. Y lo vamos pasando al otro miembro, como dijo la alumna. Entonces, Muy bien. Entonces, si yo 4,5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, ¿cuánto me da para poder pasarlo al otro término? Eso me da 20,25 dividido 9 igual a 2,25 positivo. Por lo tanto, ¿cuánto te da? ¿2,25? 2,25 me dio a mí. No sé cómo les dio a ustedes. Sí, da 2,25. 2,25. Entonces, estoy pasando, este lo dejo ahí, O sea, nos Sí. quedaría menos 1,25 ya resuelto esa resta de ahí. ¿sí? Y ese 1 menos 2,25 me da menos 1,25. Menos 1,25, sí. 0 al cuadrado, ¿cuánto dará? 0. 0. 0 dividido 3 es 0. 0. 0 dividido 9, perdón, es 9, sí, da igual, lo mismo que con es lo mismo. 0 vale, va a dar dividido 0, 0. Entonces, 0 da 0, 0 por todo, 0 dividido todo da 0. Por da lo 0. tanto, yo acá, ¿qué voy a tener? Voy a pasar, chicos, de este lado, porque estoy haciendo un lío. Tengo menos 8 al cuadrado sobre b cuadrado
es igual a menos 1,25. ¿Hasta ahí estaba? ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Puedo, ¿Cómo Podés vuelvo a pasar resolver? b al cuadrado por un lado y menos 1,25 para el otro. claro, Exactamente. Entonces yo paso voy b a tener cuadrado como factor al otro miembro, ¿eh? Y menos 1,25 pasa como divisor. Y ahí menos dividido menos me queda Más. positivo, ¿cierto? Me queda más. Entonces, 8 al cuadrado me quedaría 64, dividido 1,25. ¿Y esto cuánto les da, chicos? Y eso da 51,20, pero 51,20. hay Eso que es igual a aplicarle b al cuadrado. eso. Ahora bien, les hago una pregunta, chicos. Si yo acá reemplazo este b al cuadrado por 51,2, ¿está bien? No, o sí. Habría que volverlo a resolver. ¿Por No. qué? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, si acá era b cuadrado, miren acá lo que acaban de decir, 51,2 es igual a b cuadrado. Si yo saco ese b cuadrado y pongo 51,2, ¿está bien o está mal? Es Sí. lo mismo, dice Samantha. Es lo mismo. Si yo quisiera poner todos los términos elevados al cuadrado a este 51,2, ¿qué tengo que hacer para obtener, ¿sí? B. El valor de B. La raíz. La La raíz. raíz Raíz. Entonces, si yo hago raíz de 51,2, ¿qué que da obtengo? 7,15. 7,15 es igual a B. Por lo tanto, yo puedo reemplazar este B, vamos a ponerlo ahí, por 7,15 al cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos opciones es correcta. Yo puedo poner menos 8 al cuadrado sobre 51,2 o Sí. menos 8 al cuadrado sobre 7,15 al cuadrado. Y es lo mismo. O podemos poner, donde dice, por ejemplo, 3 al cuadrado, poner 9. Es el Son mismo 9 número. Estamos hablando del mismo número. Diferentes expresiones del mismo número. del mismo número. ¿Sí? Podríamos ¿Queda poner, no claro, sé, chicos? 18 sobre 2 o 90 sobre 10. ¿eh? ¿Sí? Ahora esto es toda la resolución. Ahora bien, chicos. Bueno, entonces ahí, ¿qué obtuvimos, Vicky? Que me perdí en todo. Y alguien me puede decir qué obtuvo la Vicky ahí. Obtuvimos que la ecuación, perdón, chicos, No, estudio es para volver al al ya donde origen. diga, claro, ese número que puede estar expresado al cuadrado o no, sacando la raíz, que es el 7,1554, ahí está en pantalla, ¿qué era en realidad? Es el valor de B qué al cosa? cuadrado. De B o B al cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos los dos, teniendo uno tenemos el otro. Entonces, fíjense que podemos volver a la ecuación y a donde decía B al cuadrado pongo 7,1554 al cuadrado. Y fíjense, tengo en el rectangulito ese que está después de todo la parte escrita, el primero, ¿no es cierto? Acá, De las ecuaciones, ese que está ahí marcando el que Víctor. escribí yo arriba también, que no se debe ver nada también. Ah, no lo había visto, Vicky. No lo vi. No, es que y no puedo cambiar de color, así que es lo que es. Fíjense, tenemos las tres variables que van a tomar el valor de algún punto en X, en Y, en Z, igual a 1, y abajo los tres semiejes elevados al cuadrado. O sea, ya tengo la ecuación completa que representa a ese hiperboloide y solo a ese hiperboloide, no a otro. La No que una habíamos genérica, nosotros no. escrito en general, esa cuando poníamos A y B cuadrado, es la ecuación que representa a todo el universo de hiperboloides que se desarrollan alrededor del eje Y, pero pueden ser más abiertos, más cerrados, más grandes, más chicos, hay muchísimos, hay infinita cantidad de hiperboloides.
Pero ya al ponerle el valor de A, B y C, solo hablo de S y nada más que de S. ¿Bien? ¿Sí? Ahora bien, otro ejercicio que les podemos preguntar o pedir es justamente calcular el área, ¿sí?, que encierra, ¿sí?, esta sección que nosotros habíamos determinado que era la única sección cerrada o cónica cerrada que formaba parte de esta superficie cuádrica, que era, habíamos dicho que era una circunferencia. Entonces, muchas veces nosotros les vamos a pedir que calculen esa superficie. Si yo tuviera que calcular la superficie de la garganta, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo calculo la superficie de esa garganta? Si nosotros teníamos los datos del radio. Pi por radio al cuadrado. ¿Cómo? Pi por radio al cuadrado, porque es una Pi por radio circunferencia. al cuadrado. ¿Y cuál era radio? 6. En la No, ecuación. 3. 3. Entonces, si yo tengo que sacar la superficie de la garganta, sería pi por 3 al cuadrado, sería igual a la superficie de la garganta. O Ahora sea, bien, por 9. ¿sí? Y que nos Entonces, daría algo como 28,27. 28,27 metros cuadrados. Ahora bien, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Me pide que yo calcule la superficie, ¿sí?, que encierra la cónica cuando hay una sección al final de ese puente. O sea, ¿por Al dónde final del entra la túnel, gente? que Al se ve la final, luz. al Al final. principio y al final del túnel, ¿sí? Entonces, esa boca de acceso. ¿Qué me había dicho? Si me habían dicho que el puente medía ¿cuánto? ¿Cuánto medía el puente? 16. 16. 16. El puente medía 16 metros. Por lo tanto, esta distancia, ¿cuánto va a ser? 8. 8. Ese 8 equivale ¿a qué? A la coordenada de un punto, ¿sí? ¿La coordenada qué? La coordenada X, la coordenada X. Z, la coordenada Y, que está justo ahí en esa boca del puente, ¿sí o no? Sí, la X. Si no ¿Sí? corresponde al eje de las Y, Sobre el eje de las Y, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Preguntarle a la ecuación, sabiendo justamente que tenemos una coordenada, un punto de coordenada I8, ¿sí? Podemos preguntarle a la ecuación cuánto va a medir, ¿sí?, ese radio en ese punto. O sea, es como que desplazáramos. Ahora mi pregunta es, ¿ese radio va a ser más grande o más chico que el de la garganta? Más grande. Más grande. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el término, o sea, tenemos términos que quedan donde están, porque no tenemos coordenadas de los puntos en X y en Y, en Z, pero tenemos el de Y. Este lo reemplazamos por 8. Entonces ahora, ¿qué decimos? Ponemos X al cuadrado sobre 3 al cuadrado más Z cuadrado sobre 3 al cuadrado es igual a 1 más, y pasamos o sea, este término negativo, pasamos esto al otro término y acá obtenemos esto. Si yo lo resuelvo, ¿sí?, voy a tener 2,25. Ese 2,25, ¿a qué equivale?
Yo resolví esto. ¿Y qué? ¿Tengo una ecuación acá? ¿Me sirve de algo? ¿Resolví el radio? ¿Logré llegar a donde yo quería o no? Ahí no estás resolviendo y. No resolví nada todavía. ¿Sí o no? Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, ah, Fíjense que entonces, en el primer miembro de la igualdad tenemos dos denominadores iguales, que es y 3 al son cuadrado. iguales. Entonces puedo sacar como un denominador y Y quedaría esto lo x paso para este cuadrado más lado. z al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y ese 3 al cuadrado, como afecta a todo el miembro, después lo puedo pasar multiplicando, como hizo Vicky ahí, Para el otro lado. el Ahora, otro miembro de igualdad. Entonces me quedaría, pasándolo en limpio, x cuadrado más z cuadrado por 9 por 2,25, que nos da 20,25. Fíjense que 20,25. o se quedaría Ese x cuadrado más z igual a 20,25. X cuadrado, ay, perdón, X cuadrado más Z cuadrado es igual a 20,25. Esta es la ecuación de una circunferencia. Este 20,25, si esto es la ecuación de una circunferencia, ¿a qué equivale? ¿Cómo era la ecuación de una circunferencia? Recuerden que era x al Al cuadrado, radio al cuadrado. radio al cuadrado, entonces Exactamente. Entonces, yo para conocer el radio tengo que hacer raíz cuadrada de 20 al cuadrado. Así voy a tener el radio que es 4,2. Y si yo quiero si sacar haces, la no, pero si haces 20,25 te da 4,5. ¿Cómo? Claro, Que te da- sí, 20,25 raíz cuadrada me da 4,5. Si yo tengo que sacar la superficie, entonces ahora, de esa circunferencia, cuando el radio es 4,5, ¿cómo calculo la superficie? Es pi por radio al cuadrado, pi por 4,5 al cuadrado, que es lo mismo que decir pi por 20,25, me va a dar que la superficie, ¿sí?, encerrada en la boca del hiperboloide es de 63,61 metros cuadrados, que claramente esto es mayor que esto que habíamos calculado anteriormente. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ahora bien, chicos, si nosotros tenemos una ecuación de una hipérbola de estas características, ¿sí?, que es similar a la que hicimos recién, ¿sí o no? Ahí Porque sería un hiperboloide, digamos, estamos ay, en ¿qué con la dije? hipérbola, ¿no? Pero estamos Ay, con las tres hiperbol, perdón, dimensiones. Con las tres perdón. ¿Mm? Está O bien, sea, es como que uno lo dice y son todos parecidos los nombres. todo Un muy. hiperboloide. Entonces, este hiperboloide, esa ecuación de ese hiperboloide es similar a la que estuvimos trabajando recién. Miren cuál es el término que es negativo. Nuevamente es el término en i. Ahora bien, les hago una pregunta. Si nosotros recordamos el puente de recién, ¿dónde va a cortar, sobre qué planos coordenados va a cortar esta superficie, a los planos coordenados? ¿Sí? Acuérdense de las secciones, ¿sí?, que yo hacía. ¿Y en qué puntos, dónde voy a encontrar esos puntos de intersección? Recuerden que yo tengo los ejes coordenados, ¿sí? Si este era Y, este era Z, este era X y este era Z, nosotros teníamos que nuestra superficie era algo así. ¿Sí o no? Nuestro hiperboloide es muy mal dibujado. Pero bueno. Entonces, los puntos de intersección con los ejes coordenados, ¿dónde lo va a cortar? ¿Va a haber punto de intersección sobre el eje Y?
Sobre el eje Y, ¿va a haber puntos de intersección? ¿Se cortan, se encuentran en algún momento el I con la superficie? No, no, profe, No, en el libro. por el medio y nunca es tocado. ¿Eh? Entonces, sobre el eje Y, yo no voy a tener puntos de intersección. Ahora bien, sobre el eje X, ¿sí? ¿Dónde lo va a tocar? Si yo tengo en cuenta esta ecuación, ¿qué me está diciendo acá? Este 4, ¿a qué equivale? ¿4 qué era? 4 es Un semieje. un semieje, el semieje que corresponde, que está en consonancia con la variable X. Doble Le X. llamamos Entonces, A habitualmente. ese X, ese semieje, en este caso, en esta ecuación, ya está elevado al cuadrado. Por lo Exactamente. tanto, el semieje, ¿de cuánto es en realidad? De A al 2. cuadrado es igual a 4. Entonces, ¿Cuánto De vale? 2. es 2. 2. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Y es como para, chicos, para que vean que es muy sencillo. ¿Qué me está diciendo? Si el semieje para un lado y para el otro del cero, digamos, del origen de coordenadas, es 2, yo voy a tener para un lado en X, ¿cuál va a ser el punto de intersección? ¿Qué me dicen? Si es 2. La coordenada de ese punto donde corta el eje X. O sea, lo están leyendo, chicos, o sea que podrían decírmelo sin que yo se los diga. ¿Va a ser 2 para un lado o 2 para el otro o 4? Eso es lo que la duda que tengo. No, 2, porque 4 es el semieje ya elevado al cuadrado, o sea que el Ah, ok. semieje es 2, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser 2, punto y coma 0, punto y coma 0, y del otro lado va a ser menos 2, 0, 0. ¿Hasta ahí queda claro? Porque menos 2 también elevado al cuadrado me va a dar 4. Es 4. O sea, como resultado de una raíz cuadrada siempre tenemos uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Profe, ¿también se puede deducir por qué la simetría? Por la simetría de que 2 de un lado y 2 del otro. Y exactamente Sí, también porque están en coincidencia con el eje de coordenadas, con el origen del sistema. Obviamente que Ah, si esto estuviera desplazado ya no podría ser, o sea, pero el punto es 2, ¿sí? No tenemos otra opción. Ahora bien, con el eje Z, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto de intersección? Porque habíamos dicho que con X, con Y no lo tocaba. Z, ¿cuál va a ser ese punto de 3. intersección? Allá arriba y allá abajo. 3 dice el alumno. Entonces, este va a ser 0, 0, 3, y hacia abajo será, y lo voy a poner acá, va a ser 0, punto y coma, 0, punto y coma, menos 3. Si yo estoy viendo esto, o sea, dibujando, a lo mejor esto lo vuelvo a dibujar así para que se quede más claro, ¿sí? La traza de esa garganta, cuando yo corto, ¿qué es? ¿Es una circunferencia o una elipse? Si fuera circunferencia, todos los radios tienen que ser iguales. Por lo tanto, Acá no son iguales, ¿no es cierto? Entonces una elipse, porque ahí cambia el 3 y el 2, son radios Claro, diferentes. 3 sería exactamente, el semieje mayor y 2 sería y el el semieje menor. Si yo menor. tengo que dibujar o escribir o resolver la ecuación, ¿sí? De esa traza que es una elipse, ¿sí? ¿Cuál sería la ecuación de esa elipse? ¿Alguien recuerda cómo era la ecuación de la elipse? Sí, O sería sea, x al cuadrado sobre 4 más Sí,
Z al cuadrado sobre 9. Igual a... Exactamente, es sobre igual a 1. Y si yo tuviera que sacar la superficie encerrada en esa garganta, ¿cómo calculo la Elíptica. superficie de la elipse? Pi por A por B. Bien, Pi muy bien. por 2 por 3. ¿Y eso cuánto sería? Y sería pi por 6. Da 18,84. 84 nubes. 18,84 metros cuadrados. Por lo tanto, ven chicos que por ahí lo que yo necesito es racionalizar lo que estoy resolviendo. Ahora bien, las trazas, ¿sí? En el otro sentido, en los otros planos, ¿qué van a hacer? Esta era una elipse y en el otro caso, O sea, en el en plano los XY, otros, por ejemplo. en el Plano Z, horizontal. ¿sí? Hipérbola. Una hipérbola, no puedo dibujar más sobre eso. Es una hipérbola. Y sobre el plano IZ, También una hipérbola. es También otra hipérbola. otra hipérbola Ahora, distinta, ¿eh? me dicen entonces la ecuación de la hipérbola, ¿sí? De la traza sobre el plano XY, ¿me la pueden decir? Ese sería la elipse. No, sobre el plano. Sobre No, XY es el plano horizontal. sí. Y con la misma de la ecuación ponemos solamente el término que tiene X y el término que tiene Y, porque el término que Por lo contiene tanto, la variable este era, Z está en 0. Entonces ¿sí? quedaría X al cuadrado sobre 4 menos Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Y acá, ojo, porque muchas ojo al veces ustedes piojo. ven esto y son iguales y dicen, es de revolución. No, Es pero hay una un término que es circunferencia. negativo, por lo tanto, no implica que el término puede ser exactamente igual, pero no implica que ahí yo tenga una circunferencia o que esta superficie sea de revolución. ¿Queda claro? Porque un término es negativo y el otro es positivo y estamos hablando de una hipérbola. Ahora bien, en el plano IZ, ¿cómo sería la ecuación de esa traza, de esa hipérbola? Y menos Y al cuadrado sobre... Sobre 4 más Z al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, ahí yo determiné las trazas de este hiperboloide en los planos coordenados. Recuerden que la hipérbola es una cónica abierta, por lo tanto no encierra ninguna superficie, es infinita. Entonces, en el único caso donde nosotros podemos resolver una superficie encerrada por una cónica es ya sea en el elipse o en la circunferencia. Ahora bien, ¿vamos bien, chicos? ¿Qué pasaría si ese hiperboloide lo cortamos con un plano? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que hicimos con el puente, ¿sí? Donde nosotros recién habíamos calculado la superficie de la garganta y ahora decimos, bueno, no, pero yo no quiero la de la garganta, quiero la de la boca de este hiperboloide. Que Por lo está a tanto, 4 metros. Pongamos que este es un puente más corto que tiene 4. 4 metros. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Sí? Miren lo que hago. Yo reemplazo a I por 4, ¿sí? Que es ese plano sobre el que estoy trabajando, y después empiezo a resolver la ecuación, o sea, para
Uy, perdón, chicos. Voy Entonces yo tengo, despejando. voy despejando, voy a hacerla más grande para que me quede más fácil. Yo tengo x al cuadrado sobre 4 menos 4 más z cuadrado sobre 9 es igual a 1. Ahí se ve mejor, capaz. Tengo que pasar menos 4 al otro término. Por lo tanto, yo voy a tener x cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 9 es igual a 1 más 4, 5. perdón, 1 más 4 es igual a 5, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta ecuación no me sirve, digamos, porque yo necesito la ecuación que sea igual a 1 para poder obtener esa cónica, digamos, que es la sección cónica que me va a permitir calcular esa superficie. Por Si lo es una tanto, ¿qué elipse, hago? tiene que Yo estar digo, igualado a 1. exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Divido ambos términos por 5. Porque si yo a 5 lo divido por 5, voy a obtener 1, ¿sí? Y si yo ambos términos de la ecuación la divido por el mismo número, no altero la ecuación. Por lo tanto, ¿qué hago? Si yo voy a tener a x al cuadrado sobre 20 más z cuadrado, perdón, z cuadrado sobre 45 igual a 1. 20 y 45, ¿qué son? ¿A qué equivalen? Son los denominadores. Y recuerden que habían los denominadores de la Denominadores ecuación de una. equivalía a qué? ¿Qué datos? Semiejes. Los Semiejes al semiejes. cuadrado, ¿eh? Eran A al cuadrado y B Este es al cuadrado. b al cuadrado y este es a al cuadrado, porque en la elipse, ¿sí? El semieje mayor, ¿sí? Era a, y el semieje menor era b. Por lo tanto, si yo quiero sacar la superficie de esa elipse, ¿cómo hago? Si esto es b al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Justamente a 20 sacarle la raíz cuadrada y a 45 sacarle la raíz cuadrada. Una vez que yo obtengo eso, hago pi por raíz cuadrada de 20. 4,47, claro, y raíz cuadrada de 45. Ustedes lo pueden ¿Sí? hacer así y les va a dar mucho más exacto, ¿eh? Que si ponen las dos primeras cifras. Podemos hacer ¿Sí? shift pi por raíz de 20 por raíz de 45. ¿Cuánto le da? 94,24. ¿Queda claro, chicos? Profe, tengo una duda. Ahí 4 sobre 4, ¿no sería 1 menos 1? ¿A dónde está 4 sobre 4? ¿Dónde 4 sobre 4? No, porque es 4 al cuadrado sobre Ah, 4. bien, 4 al cuadrado, claro. Entonces, 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, dividido 4, 4. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué me dice el otro ejercicio? Me dice que determine la superficie encerrada, ¿sí? Por un plano que tiene ecuación Z4, ¿sí? Entonces, miren, este es 0 y Z4. Mi pregunta es, así, mirándolo simplemente gráficamente, ese plano que pasa por Z igual a 4, ¿va a cortar y va a encerrar alguna superficie? ¿Qué creen ustedes? La traza cuando se encuentre ese plano con la prolongación de nuestra superficie, vamos a obtener, ¿qué cosa? Hipérbolas.
Por lo tanto, ¿va a encerrar alguna superficie? ¿Queda encerrada una superficie por sí misma? Sí, profe. La hipérbola encierra una superficie, ¿es una cónica abierta o es una cónica cerrada? La hipérbola. Abierta. Ah, claro. Abierta, por Recuerden lo que tanto, parábola e hipérbola son líneas que se extienden hasta el infinito, pero no encierran una superficie definida. La elipse y la circunferencia sí, ¿eh? Encierran una porción de plano. En cambio, la parábola, la hipérbola las podemos extender y extender. Si nosotros no decimos hasta dónde, por sí mismas no encierran una superficie. ¿sí? Por lo tanto, chicos, o sea, no hace falta hacer ningún cálculo matemático para saber que esa cónica, digamos, no va a encerrar una superficie. De todas maneras, yo puedo reemplazar z, nosotros acá me está diciendo que z es igual a 4, por lo tanto, z al cuadrado va a ser 16, hago lo mismo que hice recién, ¿sí? Traslado al otro miembro, divido todo por menos 16, y después, ¿qué voy a tener? La ecuación de una hipérbola. Por lo tanto, no voy a poder tener encerrada ninguna superficie y claramente no voy a poder determinarla. ¿Queda claro, chicos? ¿Hay alguna duda? Acá dicen que está todo bien. Hacemos un recreito de 5 minutos y después arrancamos ¿Cuánto con la de tiempo 2. tenemos, Vicky? Tenemos 45 minutos. ¿Hasta las 5:30? Hasta las Sí. 5:30. Y si le damos derecho y los dejamos ir cuando terminemos, porque ellos tienen otra materia ahora, creo. Como vos quieras, Ale. Bueno, pongo a presentar yo. ¿Qué prefieren los Bueno. alumnos? ¿Se quieren cortar 5 minutos o seguimos? Seguimos así. Bien. Siga, profe. Bueno, ahí vamos. Espérense, que ahí vamos. Ya llego. Bueno. ¿A dónde estábamos? En elipsoide de 2 hojas. De 2 hojas. Bueno, ahí está. Ahí. En este hiperboloide de 2 hojas, vamos a verlo sucintamente, no sé cómo se oculta esta cosa acá. ¿Cuál? Ahí lo que me aparece, bueno. Y Ahí acá dejaste de compartir. ¿Dejé de compartir? Ups, Sí. también que me había salido. Vamos a ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí? Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, Se sí. ve. Bueno, Se ve muy bien. Volvió la luz a mi casa. volvió Hola, Cris. la voz de la Cris. Bien, vamos a ver ahora el hiperboloide de 2 hojas. Un hiperboloide de 2 hojas, recuerden que si nosotros, por ejemplo, hacíamos rotar una hipérbola alrededor de su eje imaginario, teníamos el hiperboloide de una hoja, que es lo que vimos recién con Victoria. Si ahora fíjense, la hipérbola que tenemos, la tenemos aquí. No sé si ustedes la ven, la hipérbola. Acá yo marco una, pero hay un montón de hipérbolas y esta es la otra rama de la hipérbola. Si yo las hago rotar, hago girar, por ejemplo, el eje real, que es este, ¿por qué? Porque acá tengo un vértice y acá el otro vértice, y por acá estará un foco y más allá estará el otro. Si rotan alrededor de eso, tendríamos
unas superficies parecidas a las que tenemos acá, como las que vemos en la pantalla. Se llama hiperboloide de dos hojas o dos mantos. Tenemos una superficie en una punta y otra en otra. Fíjense que solo cortan al eje Z. Y lo corta en un punto y en el homólogo del lado negativo. El mismo valor pero negativo. El eje X y el eje Y no son cortados por la figura. Entonces, a esta altura de la materia, ya podemos adivinar que los ejes que no son cortados por la superficie, ¿qué va a pasar? En la ecuación estarán los dos con signo negativo. Fíjense que acá teníamos una hipérbola, se le agrega un tercer término y el que está negativo en este caso es X, es Y solo Z positivo, y solo Z es el que es cortado por cada una de las mantas. En un valor de Z aquí, positivo, y acá negativo. Ahí es solamente donde es cortado. Entonces, es similar al anterior, a lo que vimos con Victoria recién, nada más que en vez de tener uno negativo y dos positivos, tienen dos negativos y uno solo positivo. El que es positivo me está indicando el eje que es cortado por las dos hojas o dos mantas del hiperboloide. Los otros dos no son cortados. Si nosotros en el caso este, por ejemplo, fíjense acá, si cortamos con planos paralelos al XY, ponemos, por ejemplo, un plano acá, vamos a obtener en ese plano la marca que deja puede ser una elipse o una circunferencia de acuerdo al valor que tengan A, B y C. Sobre todo A y B. Acá, por ejemplo, tenemos otra. A medida que me alejo hacia los valores crecientes positivos o decrecientes acá, cada vez la marca, la traza va a ser mayor. Va a ser una cónica cerrada cada vez más grande. Entonces, este es el hiperboloide de dos hojas. Puede estar, en este caso está desarrollado alrededor del eje Z, que es el único que es cortado. Puede ser, imaginen igual, lo giramos 90 grados, pues esté con Y o con X. Solo un eje es cortado y ese es el que llevaría el signo positivo. Los otros dos negativos. ¿Hasta acá algún comentario? Bien. No existe traza en el plano XY, porque Z es igual a 0. Después de pasar el vértice, ya sea hacia arriba en los positivos, en este caso en Z, o hacia abajo del valor negativo, que es el vértice, a partir de ahí sí ya empiezan a haber trazas. Por ejemplo, si es una elipse, A no va a ser igual a B, y fíjense, cuando yo subo o bajo por Z, corto con un plano, y ¿qué va a pasar? Yo a Z, ya sé que Z va a valer el valor que me den del plano, entonces la paso al otro miembro, trabajo, y me va a quedar un semieje acá y otro acá. Si fueran iguales, la traza es una circunferencia. Si fueran 2A o 2B o el mismo valor, digamos. Si son distintos, será una elipse. La traza con XZ, bueno, acá fíjense, si nosotros cortamos con un plano vertical que contiene al eje Z y al eje Y, desaparece en XZ y es igual a 0, desaparece Y, que sería el eje verde. Estamos en un plano que contiene el eje X
y al eje Z. Entonces, en ese plano, las marcas que me quedan, que le llamo trazas, serán, ¿cómo se llama esto? Hipérbola. Una hipérbola, que tiene un eje real y el eje del medio que nunca es tocado, que es el imaginario. El imaginario, yo sé que es este, que contiene X porque tiene el signo negativo, y el eje real, el que realmente corta, y donde están los vértices y los focos, si recuerdan, es el eje Z. Por ejemplo, en este caso está sobre el eje Y, bueno, también. Es lo mismo, pero en vez de estar sobre el eje Z, está sobre el eje Y. Y bueno, la traza con el otro plano vertical, con el que vendría acá, ¿sí? Que contiene a Y y a Z, también, fíjense, se elimina la variable X y nos queda otra hipérbola. Nos quedan dos términos, uno negativo, uno positivo, entonces responde la ecuación de una hipérbola. Acá están las trazas. Hasta acá, bueno, eso fue, no hay ejercicios, ¿eh? Eso fue todo lo que es el hiperboloide de dos hojas. Es muy similar al de una hoja, nada más que tiene de los tres términos, dos son negativos. ¿Está claro ahí? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, si no, repito, lo volvemos a ver o lo vemos de otra manera. Ahora el paraboloide elíptico. Fíjense qué pasa con los paraboloides. Bueno, acá tenemos algunas obras que las podemos asimilar a los paraboloides elípticos. Ustedes imaginen una parábola, y esa parábola, recuerden que la parábola tenía un eje, el eje de la parábola, donde estaba el foco, el vértice. Bueno, si yo lo hago rotar alrededor del eje, me va a desarrollar, se me va a generar una superficie. En ese caso es un paraboloide de revolución. Pero cuando sus secciones no son circunferencias, sino elipses, decimos es elíptico, paraboloide elíptico. En ese caso, el paraboloide elíptico no es de revolución, porque en sus secciones transversales al eje vamos a encontrar siempre elipses, que su nombre lo dice, es elíptico. O sea, acá tenemos un paraboloide elíptico. Podemos decir que es similar a una de las hojas del hiperboloide de dos hojas, pero no tienen la misma curvatura uno que otro porque responden a ecuaciones distintas. Y solamente desarrolla una sola hoja. Ahí lo vemos. Fíjense que corta al eje Z y es tangente al Y y al X. Suponiendo que esto pasa por el origen y este es el origen. Se desarrolla alrededor del eje Z. La ecuación, acá hay un cambio, fíjense que todas las que veníamos viendo era igual a 1. Acá es igual al semieje C por Z, C por Z y C por Z está acá a la 1, la Z, no está elevada al cuadrado, es 1. Y C también, es como si estuviera elevado a la 1. No tenemos al cuadrado. De este lado, x cuadrado sobre a cuadrado, con su x y el semieje y el semieje B, pero del otro lado, en vez de tener 1, tenemos a C por Z. Esa es la diferencia. Nosotros no hacemos ejercicios con esta superficie, pero sí es bueno que ustedes sepan que existe y saber identificar cuando vean su ecuación. Fíjense, este paraboloide no es simétrico con respecto al origen de coordenadas. Está o hacia arriba o hacia abajo en este caso, pero del otro lado no está en espejo, no hay lo mismo.
El origen, el de coordenadas, el 0, punto y coma 0, punto y coma 0, es el vértice, es igual al vértice del paraboloide. Las secciones con planos paralelos al eje del paraboloide son parábolas. O sea, si yo corto, por ejemplo, con el plano ZX, este plano que está acá, así, voy a obtener parábolas. Una parábola más o menos así. Y si me vengo hacia adelante, voy a obtener otras más chicas, voy a obtener parábolas, con planos paralelos a ese. Más lejos o más cerca del vértice, pero siempre parábolas. Lo mismo va a ocurrir con el ZI. Voy a obtener otras parábolas con otra abertura, con otra forma, pero parábolas al fin. Con el plano XY, paralelo al XY, a medida que yo suba, va a marcar trazas y serán elipses. Entonces, podemos decir que es simétrico con respecto a los planos XZ e YZ. Los planos verticales, supongamos este plano, yo lo marco acá y me divide a la figura en dos partes iguales que están como enfrentadas en el espejo. Lo mismo si yo trazo el plano YZ. Ahora les hago una pregunta, ¿sí? En el plano IZ, Sí. no, XY, ¿sí? ¿Qué pasaría si A fuera igual a B? ¿Qué tipo de cónicos, o sea, tendría? En los planos paralelos al de XY. Sí, paralelos al eje XY, perdón. Si A fuera igual a B, ¿qué tipo de secciones tendría? O sea, si yo corto ¿No con... haría una circunferencia? Claro, sí, Exactamente, y entonces dejaría de ser un paraboloide elíptico para ser un paraboloide de revolución, de revolución. ¿sí? Entonces, miren cómo a partir de reconocer la ecuación, yo puedo identificar el tipo de secciones que yo voy a obtener. Bueno, lo importante es que ustedes visualicen, ahí tienen cómo es la ecuación de esta superficie. La rareza ya no aparece el 1 del lado del signo igual, y es la variable por el semieje elevado a la 1. Del otro lado es como si fuera una ecuación de una elipse, nada más que no está igualada a 1, sino a C por Z. Ojo que C por Z porque corta el eje Z, si no tendríamos B por Y o A por X de acuerdo a qué ubicación, qué eje corte. Bien. Entonces, el paraboloide elíptico, fíjense, acá abajo, el plano más grande que está dibujado es el plano XY, y ahí la traza sería un punto, nada más. Cuando Z es igual a 0. Cuando subo yo y Z es igual a, no sé qué dice ahí, a algo, vamos a obtener elipses. Y cuanto más arriba me vaya, las elipses van a ser mayores. Lo puedo seguir subiendo y esto se va a ir agrandando porque en los cortes con planos verticales, esto me va a dar parábolas. Y recuerden que las ramas de la parábola se abren y se abren y se van abriendo. Bien. Entonces, la traza con el plano XY es un punto. Ya lo dijimos que es acá, el origen, que es el vértice. En este caso coincide con el origen de coordenadas del plano. Entonces, es parecido a la ecuación de una elipse, pero igualada a 0. En planos que van para arriba, siempre igual a 1. Lo que va a cambiar es el valor de A y B, porque a medida que vamos subiendo,
A y B se van a ir agrandando. Van a tener semiejes cada vez más grandes, ¿no? Acá si yo siempre estoy ahí, va a tener un eje acá y otro semieje acá. Se van a ir para arriba. Y lo que les decía Victoria, cuando la traza, en lugar de ser una elipse, es una circunferencia, quiere decir que A es igual a B, o 2A, los dos tienen A, o los dos se llaman B, o se llaman J, pero los dos tienen el mismo valor, es que el paraboloide, podemos decir que es de revolución, y sus trazas transversales siempre van a dar circunferencias. Fíjense, aquí están las tres ecuaciones posibles que puede tener este paraboloide según si se desarrolla alrededor del eje Z, acá el último, como vimos recién, aquí uno que se desarrolla alrededor del eje Y, y acá otro que se desarrolla alrededor del eje X. Y fíjense qué similares que son las dos con signos positivos, no hay signos negativos, lo único que cambia es que en el otro miembro, en vez de tener 1, como teníamos hasta ahora, aparecen la variable multiplicada por el semieje a la 1. Bien. Acá vemos, por ejemplo, un paraboloide, se puede asimilar a un paraboloide, la cúpula de la iglesia de San Pedro, y bueno, otras cúpulas y otras construcciones que puede haber, se pueden asimilar a un paraboloide elíptico de revolución. Y ahora tenemos otro, por último, pero no de lo último, vamos a ver el paraboloide hiperbólico. Este también se lo puede hacer con líneas rectas, o sea, es una superficie que lo podemos abordar desde las cuádricas o como una superficie reglada. Su ecuación es muy similar a la anterior que hemos visto, pero fíjense, acá un término tiene signo negativo, está en amarillo ahí. Y vamos a ver las características que tiene. Fíjense, si yo corto acá con planos paralelos, ¿qué voy a obtener? Siempre voy a obtener parábolas. Parábolas que van desde más arriba, bajan el vértice de las parábolas, fíjense, estarían todos por acá, llegan hasta acá y después empiezan a subir, pero siempre son parábolas, por eso es un paraboloide. Ahora, si yo lo corto con un plano, más o menos así, digamos, fíjense que con ese plano yo tendría acá me daría una cuestión así, y acá otra igual en espejo, que no lo voy a ver, porque bueno, viene por acá atrás, y sería una hipérbola. O sea, con planos horizontales aparecerían hipérbolas. Si me voy para abajo, las hipérbolas aparecerían acá. No lo voy a dibujar porque voy a hacer mucho merengue. Pero planos verticales que contengan el eje Z, ya sea IZ o XZ, vamos a tener parábolas. Porque si yo corto con un plano vertical, fíjense, acá hay una parábola, hay otra, digamos, acá tengo una, y todos los planos paralelos. Si corto con este, voy a obtener parábolas así. Y si corto con planos horizontales, voy a obtener hipérbolas. Es la clásica figura que le llaman silla de montar. También puede ser, digamos, asimilado a una papa frita de esas que vienen en tubito. Sí, una Pringles. Todos, ¿eh? Podemos asimilarlos a eso. Es una figura bastante utilizada, a pesar de que parece tan compleja, es muy resistente, muy usada. Creo que esto Vicky, no sé, en la década del 50, por ahí se la usó bastante, si mal no recuerdo. Sí, un montón. Para estaciones de servicio hacían como los aleros esos para
para proteger había toda una movida de hacer con esta forma. ¿Mm? Lo que pasa es que, chicos, es una superficie que permite cubrir grandes espacios, ¿sí? Sin apoyos, por lo Sin apoyo tanto en el son medio, fantásticas. autoportante. Y Sí, esto que ustedes ven acá, perdón, Vicky, es una parte de la superficie, porque yo la puedo extender hasta el infinito para allá, para acá, y la voy extendiendo, y yo tomo una cáscara, tomo un fragmento. ¿Mm? de hecho, en muchas ocasiones, o sea, ya van a ver un poquito más adelante ejemplos donde se toman porciones de esto, se asocian y se generan formas más complejas. Más compleja, yo podría poner otro acá al lado, por ejemplo, cortarlo ahí y ensamblarlo con otro, y bueno, y así voy cubriendo una superficie. ¿Mm? Bien. Los ejes, fíjense, el eje Z es cortado por la superficie. Lo corta justo en el punto acá cero, ahí corta. Ustedes esto tienen que imaginar que es una cosa muy delgada, tan delgada como su cerebro les permite imaginarlo. Entonces, un eje pasa por arriba, que es el Y, y el otro pasa por adentro. Fíjense, acá viene el X, ¿m? Y saldría por acá, pero entre medio del X y del Y está la superficie al medio. Entonces, no cortaría Y, no cortaría X, y bueno, y estaría Z, solamente lo corta, es como difícil, ¿no? Pero es así. No es simétrico respecto al origen de coordenadas. ¿Mm? No podemos decir que tiene un punto de simetría. A ver, vamos a desarrollar lo que apareció acá. Este caso que vemos acá, por ejemplo, el paraboloide es simétrico respecto al eje Z. Hay la misma cantidad arriba que abajo. El paraboloide hiperbólico es simétrico respecto a los planos XZ e YZ, los planos verticales. O sea, si yo trazo un plano vertical acá, lo corto en dos partes y es como si tuviera un espejo. Lo que de un lado está en espejo del otro. Lo mismo si trazamos planos en ZX. Las secciones con planos paralelos a los coordenados al eje del paraboloide hiperbólico son parábolas. Y con planos perpendiculares al eje del paraboloide hiperbólico son hipérbolas. Recuerden que el eje es en este caso Z, el que está de este lado. Si acá tuviera un signo más, esto sería un paraboloide elíptico, o de revolución, en el caso de que A y B sean el mismo valor. Cuando tiene un signo menos, diferenciamos y es el hiperbólico. ¿Han quedado mudos todos? ¿Se entendió algo? Sí, sí, se entiende. ¿Hay alguna duda? No, quedó claro, quedó claro. Creo que quedó claro. Pero claro, si no Sí, repetimos. profe, se entendió, dice acá Florencia. Acá miren ejemplos donde toman una partecita. Este es el Candela, ¿no es cierto? Debe ser lo que está en México, la obra esta, Vicky. Sí, en México, sí. O sea, las dos Es fotografías. una heladería. Ah, mira vos qué fresquita. Sí, Parece ideal que está para el hecho día con de hoy cucurucho. viernes. Y fíjense ahí cómo son rectas que se van, en este caso en el encofrado, en el armado del de arriba, de las fotos que están a la derecha. Son alfajías, son rectas que van, y van variando y van abriéndose con respecto al anterior, y con eso formamos esta superficie. Creo que hay una iglesia en Tras la Sierra también, que tiene Sí, esa forma.
esta forma, y creo que son dos que se encuentran y esa punta que, por ejemplo, como nosotros se ve acá, tiene otra simétrica y harían como la cúpula de la iglesia. Acá tenemos Esta sí parece una Pringles, una papita Pringles. frita. Qué rico. Mini circuito Volkswagen en Alemania. Parece carrerita de karting es ese circuito chiquito. Pero miren qué lindo techo que se mandaron. Y Bueno. fuera la última. Sí, Se la clase que terminó. viene vamos a Stefini. hacer repaso preparcial, así que por favor concurran, así podemos. Fíjense los puntos de apoyo que tiene ese techo, cómo se mini. distribuyen de bien las cargas, ¿no? Tiene uno por acá. Y el otro en Y el el otro allá atrás. sí. Y se acabó. Y ya está. Y ya Y está. cubre una superficie enorme, gigantesca. Y en la diapo anterior que estaba mostrando el ingeniero, fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las regladas? Bueno, ahí ven una reglada tremenda. Cuando se cubre con el hormigón, se genera la cuádrica, porque esa superficie ya es ondulada y es curva. Pero fíjense cómo va cambiando la recta de dirección para generar esa reglada que da origen a la cuádrica. Esas maderas, esas alfajías, no están torcidas, dobladas, no se las curva. Siempre son segmentos de recta. Lo que van cambiando es, van dirección. separándose un poquito del anterior y eso La va a ser, dirección, tal cual. pero levemente, entonces va generando todo esto. Entonces, hay dos superficies de las que vimos hoy y de las que vimos en toda la materia que pueden ser catalogadas como regladas o como cuádricas. Este es uno, el paraboloide hiperbólico, y el otro, el que comenzamos al comienzo de la clase, el hiperboloide de una hoja. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Cualquier duda, pregunten. Yo tengo una duda, pero es una duda vieja. No sé. Una duda vieja, esas conviene Sí, Una duda vieja. estaba haciendo sáquesela cuanto antes. y estaba haciendo los de distancias entre puntos o la Sí. distancia, y hay uno que dice desde el punto A, que es 6, punto coma 27, punto coma menos 22. No estoy viendo la pantalla. Porque quieren. Desde el punto A. El Sí. eje, ¿no? Sí. Ale, tenés que presentar, o sea, no, poner como presentación, digamos, el PowerPoint, porque así no te va a dejar. Pero si estaba como presentación. No, volví al PowerPoint, pero tenés que como poner pantalla completa el PowerPoint, digamos, porque si no, no vas a poder escribir con el lápiz. Ahí Bien. está. Ahí Están sí. resueltos esos ejercicios. No sé cómo es tu nombre. Agustín. Bueno, entonces Agustín. si no lo busco no hay problema. No, te digo por las dudas, porque ya los Ok. hemos visto, están resueltos en la página. No. Ella lo que te está preguntando es la distancia de un punto en el espacio a uno de los ejes. Claro. Bien. Sí. Ahora yo te voy a mostrar. Tenemos los ejes así, y tenemos un punto, por ejemplo, un punto aquí. Dame un Sí. O sea, la distancia, recuerden que es el punto del eje. la perpendicular a una recta de toda. Coordenada en el espacio. Y supongamos que acá es ahí está. Yo estoy Sí, siempre está en perspectiva, ¿no? presentada, así que no tiene mucha lógica lo que estoy haciendo. Pero ¿Querés presentar? cuando lo encuentre, te voy a pedir que me dejes presentar así. Si no, querés buscarlo vos, está en la página, no es. Me parece que vas a llegar más rápido vos, Cris, que sabes dónde está. Debe tratar de dejar de presentar. Volvamos a presentar. Espérate que abrí no sé cuántas páginas yo acá.
Ahí yo dejé de presentar. Bueno, ahora dan un rato a mí porque acá. Denme un segundillo. Sé que está lenta, pero está lenta. Talento. Dice guía de ejercicios resueltos de este tipo de ejercicios de coordenadas en el espacio. Entonces, cuando vos te fijas, ves ejercicio de coordenadas resuelto. Entonces ahí tenés un montón de ejercicios que ya están hechos, que están re buenos porque están todos desarrollados. Te dice calcular la distancia entre puntos, por ejemplo. Bueno, hay de todo un poquito. Y ese ejercicio específicamente, yo lo acabo de ver. Mira todo lo que hay. Hay un montón. Y yo creo que es uno de los primeros, si no estoy equivocado. Por ejemplo, calcular la distancia entre P y el origen. Después dice calcular la distancia desde P hasta cada eje coordenado. ¿Ves? Creo que esa es tu duda. No sé, ¿puede ser? Sí, sí, sí. No tenía la formulita, nunca la anoté y ahí... Es que no hay fórmula. Si vos te plantás en el punto y ves cuál es la distancia a cada eje coordenado, fíjate que esta es la distancia hasta el eje. ¿La ves? No sé si se alcanza a divisar bien, si no aumento. Sí, sí se ve. Sí, sí, Bueno, se ve, Cris. entonces, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, como este que ves vos acá. Como tenés las coordenadas del punto, sabes cuánto te estás moviendo en X, cuánto te estás moviendo en Y, cuánto te estás moviendo en Z. ¿Ves? Y lo que estás calculando, si estás yendo con la distancia hasta este eje, sería esta la distancia. Acá está desde el punto hasta el eje X, desde el punto hasta el eje Y. Está todo perfectamente desarrollado. ¿Podés entender? Sí, ahí está. Justo Mira, me pedía la X, así que ahí claro. Yo acá Bueno. no, por mi problemita, este es Z y eso es segurísimo. Este debe de ser X y seguramente este es Y. ¿Por qué digo que este es Sí. X? A ver, porque acá hay 4 al cuadrado y 2 al cuadrado que es Z. Entonces me estaría dando justamente esta distancia. Si vos ves este archivo, tiene para dar y repartir. Y en cada uno de los temas hay ejercicios resueltos. ¿Ves? Mirá la cantidad que hay. De todo un poquito. Pero tienen que buscarlos, o sea, no, tampoco es que estén ocultos para nada, están ahí. Ya salgo de acá y te muestro dónde están. Sino que estoy con 500 páginas abiertas para varias. Acá estamos, mira. Guía de ejercicios resueltos, guía de ejercicios de coordenada, apuntes sobre coordenada, foros sobre coordenada. Y así en cada tema, hipérbola, por ejemplo. Caliente a mi compu. Disculpen, pero la tengo a full. ¿Ven? Acá Incendio dice también. guía de ejercicios, apuntes sobre hipérbola, guía de estoy con diseño mientras escucho una. Si ustedes se ponen a ver la página, si no la navegan, es como complejo, pero hay de todo. Miren acá hipérbola, resuelvo los ejercicios. O sea, cualquier duda que les surja, ustedes pueden recorrer y van a encontrar la respuesta. No es que viene el ejercicio y tienen que adivinar, para nada. ¿Ven? Con dibujito y todo. Por ahí es un ejercicio similar con datos diferentes, simplemente, y es una cuestión de tomarlo como referencia. Claro, pero está bueno, les aseguro que está bueno. Hemos trabajado mucho con esto. Acá está feo dibujado, pero bueno, pero es. ¿Estamos?
Bien, bien, bien. Estos chicos no han tenido ni descanso ni nada. Le dimos de una. Sí, Bueno. duro y Duro y parejo. parejo. Duro y parejo, sí, sí. Sí. Bueno, Bueno, chicos, si no hay alguna duda, comentario, los dejamos ir en paz. Consulta. Entonces, Ah, la semana que viene es repaso y el parcial sería el 31. ¿Me equivoco? exactamente, o sea que la Sí, es semana que así. viene, que es 17, es repaso, el 24 es repaso y después tenemos el parcial. Es un repaso on demand, digamos. Ustedes Profe. traen sus temas. Sí, Bien. Julia, ¿El parcial va a ser presencial o virtual? sí, presencial. Esencial, Ok. Bueno, para alegría de todos nosotros. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Es solamente con las planillas de fórmula que publiquen en el UNCAVIN o es a libro abierto? No, con las planillas de fórmula y Con las- solo esa fórmula sin escribir. ¿Mm? Sí, las Ok. de matemática 1 y las de matemática 2 pueden tener. Ok, gracias. ¿Mm? Pero no las escriban porque no, si no ya pasa a categoría machete. ¿Mm? ¿Algo más, chicos? No, profe, gracias. Bueno, Bueno. estudio.